Gracias, Miguel. Buenas tardes, Arratsaldeon. La verdad es que siempre me he sentido un privilegiado por poder explicar el espacio y el medio en el que trabajo, por muchos motivos, normalmente curatoriales, pero en este caso también por hacerlo por otros aspectos, como lo que planteaba Miguel, esta ampliación virtual. Lo explico yo, es un equipo muy amplio, Mikel Uriza, Irune, Mikel, Chundi, estáis aquí, podíais defenderlo perfectamente. Es un trabajo muy ecléctico y muy colaborativo, en el que estamos metidos ahora mismo a pleno pulmón. Vamos a poder avanzar algo, pero realmente lo que vamos a poder avanzar es el estado en el que trabajamos. La ampliación física, evidentemente, tiene una materialidad y tiene un aspecto que todas y todos vemos y conocemos, pero la ampliación virtual, suelo hacer este símil, es comparable al mundo de los periódicos, ¿no? La edición en papel y la edición, digamos, digital. Cómo cada vez está cobrando esa capacidad de actualidad y de actualizarse que tiene el mundo digital. Teniendo en cuenta que los museos, su parte física es insustituible, es sin duda la versión digital una parte a la que tenemos que poner mucho empeño y toda nuestra atención. Para el planteamiento de la tarde de hoy, teniendo en cuenta que era una tarde, el segundo día, y es un tema que puede resultar de antemano un poco árido, quería recoger el guante planteado por Miguel sobre el texto de Paul Valéry, sobre el problema de los museos, que firmó en las páginas de Legallois en el año 23, y en el que en primera instancia, cuando lo leí, me sentí muy identificado. Enseguida me puse del lado de Valéry, pero ahora le he traicionado un poco, porque si empiezas a analizar en detalle todas las observaciones que hace, te das cuenta que, bueno, entra con un poco de prejuicio al museo, se queja de que tiene que dejar el bastón, de que no puede fumar. O sea, ya nos da a entender que, bueno, hay algunos argumentarios que quizá no se sostienen con el paso del tiempo. Pero su principal crítica es que la clasificación, la conservación y la utilidad pública del museo al final estaba sucumbiendo al placer meramente estético y contemplativo, y que esa mezcla de obras, que a veces son de escuelas y de estilos, aunque por año pueden estar cerca, son muy variados, no permitía el disfrute en el sentido más esteta de la versión. Hablaba de un desorden organizado, de una morada de incoherencia por la vecindad de vecinos muertos, ¿no? Se quejaba que hubiese una marina al lado de un retrato, aunque fuesen como del mismo periodo, y hacía un símil muy interesante, que así como un oído no puede soportar 10 orquestas a la vez, el ojo sí es capaz de aguantar mucha carga de información. Pero la realidad es que está medido en el laboratorio que la sobreestimulación visual conlleva una no respuesta. Hasta el ojo se colapsa con el exceso, a veces de amalgama, antes comentábamos, ¿no?, de las imágenes, o puede, y aquí entra con la primera reflexión, ¿no?, con esa capacidad acumulativa que tenemos los museos, tanto habla en el texto de legados y donaciones, de las que nos sentimos muy afortunados y afortunadas, pero también por la continua producción de los artistas y la infatigable línea de adquisición. Toda esa capacidad de fondos que él considera inutilizable por no tener tanta pared, el mundo virtual nos va a permitir, ¿no?, ponerlos en puesta pública. Pero aparte de generar esa inutilidad, como él plantea, también dice que puede pasar algo peor, ¿no?, que te lleve a la erudición, ¿no?, que la erudición para Valéry es una derrota. Una derrota porque el objeto artístico pasa de un planteamiento estético a un planteamiento documental. Y por eso el planteamiento como remata Venus vuelta a documento, ¿no?, la Venus convertida en un documento. Pongo la foto de Alberto Somers de los Almacenes del Prado con una imagen de una Venus, que ese símil o esa mención no es perfectamente buscada, porque las Venus es, por esencia, donde se adecua, ¿no?, se esencializa el arquetipo del canon clásico. Pero en esta línea de pensamiento de Valéry, que yo creo que la podemos recoger hoy en día, no es tanto el problema de la museografía, ¿no?, que muchas veces hablamos de los montajes, de las instalaciones, sino el problema del discurso, de la historiografía, ¿no?, la lucha entre la museografía y la historiografía. ¿Por qué digo esto? Si viajamos en el tiempo y vamos, por ejemplo, en el siglo XVII, a la casa del burgomaestre Nicolas Rocox, vemos cómo en un ambiente íntimo y doméstico se produce esa acumulación del coleccionista. Bustos clásicos, con referencias mitológicas, con referencias costumbristas, como los contadores de Masis, referencias religiosas. Son obras todas reconocidas y reconocibles, por lo cual no es un espacio imaginario. Pero además, en este caso, Franz Franken hace
un poco también en la línea que plantea Valéry, el concepto del gusto. Incluso hace un pequeño juego visual, incluyendo un banquete, ¿no? Con la idea del paladar y con la idea de lo que entendemos como el gusto artístico, el gusto elevado. Entonces, realmente está atacando más que al propio montaje a los conservadores, al equipo curatorial, que a principios del siglo XX quizá no estaba tan extendido como ahora. Claramente sí, porque la historia del arte y la historiografía del arte, si la historia todavía no se había asentado casi como una disciplina científica en sentido estricto, la historia del arte todavía vivía de catálogos con solo imágenes, con textos a veces geográficos que no discriminaban de ninguna manera, ¿no?, las causas, las características, las consecuencias de todo ese universo artístico. Redundo un poco en la idea de la museografía porque a lo largo del tiempo se ve que para tener un museo, una colección, se necesitan muy pocos medios. Realmente hoy en día los museos estamos garantizados de muchas virtudes técnicas, pero realmente con una persona que cuelgue los cuadros y con otra que sujete más o menos lo tenemos. De hecho, en el Museo de Arte Moderno el presupuesto es Arteta puede tirar adelante con algo tan sencillo como, pues eso, luz, evidentemente, mobiliario, seguro, pero no mucha más parafernalia en el sentido estricto, aunque ahora nuestros protocolos, por el bien de la conservación y de la perpetuidad del patrimonio, nos obligue y queramos seguir en esa línea. Entonces, si los ambientes domésticos son válidos desde el punto de vista de esa amalgama que decía Valéry de diferentes escuelas y estilos, si hubiese sido un fracaso su planteamiento, museos como la colección de la Frick en Nueva York hubiesen cambiado su discurso. Realmente vemos cómo esas diferencias, hay una obra de Goya, hay una obra del Greco, claro que hay un discurso y un relato que es aceptable a pesar de las diferencias estéticas y estilísticas. Ahí hay una obra de Manet que todos entendemos porque está Manet en torno a la escuela española. Esto me ha llevado, antes de entrar en profundidad en las historias que quiere lanzar el museo, en otras historias personales, son unos capítulos que he vivido recientemente, en la que me ha llevado a valorar el rol de los museos desde el punto de vista de generador de historias y generador de espacios para la reflexión social y crítica. El primero de ellos es en el Museo de Hamburgo. Además, lo voy a hacer con obras del siglo XIX, que es un espacio en el que me siento realmente cómodo y que, ya de antemano lo digo, está muy mal entendido y muy mal comprendido y yo creo que a veces muy mal planteado. El 1 de octubre del 2020, la Kunsthalle de Hamburgo decide presentar su espacio de acogida al público con una gran obra de Hans Makart, un pintor austríaco del siglo XIX, una auténtica celebridad de la época, considerado una figura de culto, que es la entrada de Carlos V en Amberes, considerada muy polémica en el periodo, en 1878, presentada en la Universal, porque, entre otras circunstancias, presentaba unas jóvenes desnudas, ¿no?, en el cortejo, en el séquito del emperador a la entrada en Amberes. En su momento fue muy controvertida y en estos momentos también lo ha sido porque esa agitada historia le llevó, entre otros motivos, a estar emparedada en el 2016, pero ahora se ha revisado y se plantea en un entorno poliédrico del siglo XIX, con otras 60 pinturas en las que atienden diferentes géneros, todos evidentemente vinculados al realismo, atiende una situación excepcional. ¿Hasta qué punto estamos ante 50 metros cuadrados de una lectura absolutamente sexista y patriarcal, que es el planteamiento inicial, pero también hasta qué punto se puede entender en ese contexto la obra producida? Esto le ha llevado al museo a hacer una sala de acogida, presentar unos libros, una hoja para hacer preguntas, espacios públicos, material educativo, descargable, unos gafas, óculos de realidad aumentada, toda la parafernalia actual, ¿no?, para unirnos, digamos, con la sociedad y deambular en esa cuerda floja, ¿no?, entre el erotismo, el sexismo, la participación, el voyerismo, la realidad, la fantasía, que es, digamos, a donde nos lanza este museo, en cierta manera, desde un punto de vista retórico. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista de los historiadores, ¿no?, en esa línea poliédrica?
Pues es verdad que esa participación es necesaria, que esa revisión es necesaria, que incluso la reparación es obligada, pero también es verdad que a veces nos podemos llegar a pasar de frenada y caer en discursos a veces de falso feminismo o de lecturas sociales que a veces tienen poco retorno. ¿Por qué digo esto? Lanzaron también un hashtag que era McCartNow, o sea, cómo vemos hoy a Hans Mackart, que no ha tenido ningún tipo de recepción en redes sociales. De hecho, he hecho el scouting en Twitter, hasta en TikTok y en Instagram, y las dos referencias que hay son para criticar tanto el Oculus, ¿no?, la realidad aumentada, y la propia campaña. Entonces, ¿qué es lo que busca el museo? Sensibilizar a los visitantes, evidentemente busca poder plantear lecturas, e incluso invita luego a los propios espectadores a que el resto de la colección fantástica, que no para nada es motivo de no visitar Hamburgo, al contrario, es un motivo añadido, ver la historia del arte con otros ojos. A mí esto siempre me genera una duda, porque cuando miras con las mismas gafas, ¿no?, una obra y luego te trasladas a otras, te das cuenta que si en el siglo XIX Mackart incluye unas mujeres desnudas en un anacronismo absolutamente histórico, en una escena documentada, para causar sensación o provocación, porque luego además había una mercadotecnia detrás, pero utiliza a las mujeres desnudas porque el canon del éxito y de la belleza en el siglo XIX, por encima de todo, es la mujer, y por encima de todo es la mujer desnuda. Entendemos que si cogemos esas gafas y nos vamos a principios de siglo, el canon de la estatuaria clásica para figuras como David es también desnudar a unas figuras masculinas en diferentes escenas de batalla. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay que ser crítico? Absolutamente. En el mismo año que Hans Mackart está haciendo, en el año 78, la entrada de Alfonso y de Carlos V en Amberes, su gran rival en Europa, que es Bouguereau, está haciendo un ninfeo absolutamente lleno de mujeres, con las excusas son ninfas desnudas, con dos figuras, incluido el espectador, en una clara línea de voyerismo puro y duro, ¿no? Esto es estéticamente y desde una óptica actual es terrible. Pero digamos que si vamos a apuntar y vamos a señalar algunos argumentarios que sean de la mejor, ¿no?, manera y criterio posible. Se pidió la participación a diferentes especialistas, influencers, gente vinculada al feminismo, gente especialistas en el siglo XIX, y todo era absolutamente contradictorio. Por un lado, se acusaba la pintura de colonialista, sexista, lógicamente, ¿no?, con toda la carga emocional y figuración que tiene, y luego el conservador de arte del siglo XIX suelta un auténtico hurra por poder sacar una pintura de esa magnitud en sus propias salas. Y cuando digo el hurra, lo firma como tal. La segunda experiencia que quiero trasladarles es la del excepcional museo, la Galería Nacional de Noruega, que también está inmersa desde su remodelación en buscar y transmitir conocimientos, en hacer historias más allá de esa museografía, utilizando, además, destacando obras de artistas poco conocidos, asegurar una amplia representación, nuevas perspectivas, narrativas históricas, conceptos, ideas, arte, arquitectura, diseño, con todo tipo de material de archivo, con vídeos documentales, ¿no? El reto de los museos ya se ha expandido en todas las disciplinas. Y entre toda esa secuencia de obras, una sala de Munch espectacular, ¿qué voy a decir? Me pareció un museo absolutamente delicioso en todos los aspectos. Pero una obra, vamos a decir, un artista random, que lo tienen en pantalla, que es un pintor noruego, que tiene una pieza que no pasa desapercibida en ninguna de las visitas, y así lo dicen en sus comunicaciones, que no la suelen quitar porque suele causar fascinación, y ese es este entierro en el mar pintado en 1890. Yo he de reconocer que por mi tendencia a la pintura del siglo XIX también me quedé enganchado a la pintura, me llamó poderosamente la atención todo ese universo de asistentes a la cubierta del funeral del capitán del barco, y quise saber más. Quise saber más y cometí el error de olvidarme de mi yo pasado, que es ir a la biblioteca, a la librería y comprarme un libro. Y acudí inmediatamente a lo que mi nuevo yo hace a la primera de cambio, que es entrar en su página web, confirmar que efectivamente la colección pretende todos estos caminos, ¿no?, de darle nuevos argumentarios al público general, pero bueno, esto es la introducción, y luego
acudí a su página web, vi una bellísima fotografía, que es la que empleo en pantalla, y vi bueno, pues todo ese contenido de información textual que no me aporta absolutamente nada, solamente que es un lienzo, cuándo se compra y quién ha hecho incluso la fotografía. Me quedo con la duda de si esa figura del marinero negro está trabajando en un régimen de semiesclavitud, si el niño que está trabajando es un menor también que se iba a alta mar. Realmente toda la información que me hubiese gustado descubrir no la he descubierto hasta que me he ido a un canal, bueno, a un vídeo en YouTube realizado con motivo del préstamo de la obra, y te enteras de todas las particularidades que tiene la pieza, incluido que las banderas que están en la barandilla del barco son banderas de señal de enfermedad y de asistencia médica. Entonces, las historias las intentamos contar de una manera, a veces nos pasamos dando información, incluso, insisto, intentando persuadir al visitante para que piense de una determinada manera, nos comportamos más como un museo de historia que un museo de arte, y ahora hay muchos temas que reparar y yo creo que a veces los caminos se acumulan. Y encima no hay una compensación entre la parte digital virtual y la parte física. La siguiente, y ya termino en este primer punto, estas 4 cabezas de estudio de Rubens, que han sido objeto también de revisión en el Museo de Bellas Artes de los Museos Reales de Bélgica, porque el término cabezas de negro o cabezas de moro ha sido eliminado. Son 4 cabezas. Se explica en una campaña específica que tiene el Museo Reales sobre la revisión del colonialismo, bueno, además Bélgica con el problema que tiene, pero también con después de la Segunda Guerra Mundial, con la perspectiva de género, con todas esas urgencias que tenemos que resolver de golpe, que lo resolvemos quizá al lado de la obra en un pequeño librito de casi 50 páginas, pero no lo resolvemos en la página web, donde todavía figura 4 cabezas de moro, ¿no? Entonces, tenemos ahí un desfase de unas tentativas que a veces no se acaban de resolver. Y en este mundo de contradicciones acabo con Juan Luna, con una obra de actualidad, porque pintor malinense, que en este proceso también de colonización o de retorno, volver a entender Filipinas antes del 98 como un artista español, está cogiendo otra vez vuelo y se está revisando, yo creo que acertadamente, pero el mercado también es consciente de ello, y una acuarela sencilla, realizada en Venecia, a la manera de Fortuny, pasa ya con un precio de salida altísimo, 6.000 euros, a rematarse ayer mismo por 30.000 euros. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una especie de interés también de rescatar esta línea que también los museos tenemos que atender. Claro, evidentemente no es una obra filipina, es una obra siguiendo la estética de Fortuny, una obra, vamos a decir, floja en comparación con Zamacois, Fortuny y otros padres de la acuarela, de un pintor que, como lo ven en pantalla en su estudio de París, ¿no?, es de origen ultracolonial. Pero ¿qué pasa si explicamos que ese año en el que está hecha la fotografía, este personaje que vemos en pantalla acaba descerrejándole un tiro en el parietal izquierdo a su mujer por un ataque de celos después de matar a su suegra y a su cuñado? Después de llevar una semana, como dijo la autopsia, de molerla a palos. Algo que además ya era conocido como una especie de tiranuelo que maltrataba por las más mínimas circunstancias, como el vestir a su mujer. Estamos hablando que salió, cogió uno de los mejores procuradores fiscales y salió indultado, por supuesto, porque era un acto amoroso, su mujer había sido infiel y por lo cual él actuó en consecuencia. Emilia Pardo Bazán no se esconde y escribe un par de artículos en el que le señala, él le responde, hay un agrio debate y ella tiene que al final que claudicar y decir, vale, hay 2 culpables, pero una ya ha pagado la pena. Él, en cambio, no solamente salió de rosita, sino que además al año siguiente lo tenemos en Bilbao y en Portugalete pintando. Entonces, ¿qué ocurre a la hora de contar las historias? ¿Qué conflictos nos vamos a encontrar unas delante de otras? Este mundo de las historias, que imagino que esta última, además de Juan Luna, habrá en cierta manera captado su atención, tiene que ver con la necesidad o la estructura en la que los seres humanos somos esencialmente narradores de historia por naturaleza.
estamos instintivamente orientados a contar historias y es algo que se traslada desde la más ancestral cultura. He puesto Gilgamesh, pongo los versolaris, porque al final es una transmisión oral. Recientemente, ya no tan recientemente, en Sapiens se hablaba del cotilleo como un elemento importante para las sociedades. Cotillear sobre quién está enfermo puede ayudarte a no contagiarte de un virus mortal. Entonces estamos hablando que esa necesidad que tenemos y que ahora vivimos los museos de querer contar historias no solamente es importante, sino que es absolutamente necesaria. Pero dentro de esa línea de evolución humana, así como os he hablado de Homo sapiens, el folclorista Kurt Ranke, y agradezco a Irún estas referencias, en el año 67 acuñó el término de Homo narrans, que luego otros antropólogos lo han ido cogiendo y ampliando. Y especialmente me quedo con una reflexión de Walter Fischer del año 84, que en la teoría del paradigma narrativo nos dice: nos comunicamos con los demás a través de historias y entendemos a los demás por la forma de que sus narraciones se cruzan con las nuestras. Si los museos, hago extensiva a las instituciones, queremos contar historias, si queremos que sean efectivas, se tienen que cruzar con las historias de los visitantes, ¿no? De las ciudadanas y de los ciudadanos que nos vienen a ver. No un acto retórico de persuasión en la que los museos queremos convencer, epatar y volver a demostrar que estamos a veces a la vanguardia, ¿no?, de algunos aspectos sociales. Homero es el paradigma de la transmisión, no sé si es un personaje real, si es un personaje ficticio. Todo se ha ido trasladando hasta la llegada del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en la que por fin la historia pasa a ser una disciplina científica y deja de lado las cuestiones como la que ven en pantalla, ¿no?, incluso en grandes formatos, de esa historia estudiada a pedazos, ¿no? En este caso, la famosa leyenda de la campana de Huesca, en la que, según la tradición, luego la historia se ha encargado de demostrar que era ficticia, pero el arte y los museos lo han perpetuado como un elemento real. Ramiro II el Monje pues tiene una serie de nobles que están conspirando contra él, entonces los hace entrar en el campanario, donde hay una famosa campana, a escuchar el sonido, y según va entrando les va cortando la cabeza, las pone en círculo y al líder de ellos lo pone como en la cabeza de Badajo y avisa a los demás a que vengan a verlo como una señal evidentemente como una auténtica amenaza. Los museos, evidentemente, cosificamos, colonizamos, condicionamos la mirada, generamos nacionalismo. Siempre digo lo mismo, en el siglo XIX el Salón, incluso había una sala específica de armamento militar. Era una oportunidad visual para poder demostrar qué tipo de cañón o qué tipo de fusiles tenía cada país. El siglo XIX empieza a entender la historia como un elemento de arqueología, empieza a mirar la historia de una manera muy simpática. Desde el punto de vista artístico, desde la modernidad es terrible, lo puedo entender, pero cuando hablamos que en este periodo la historia se traslada a la ópera y vemos como Rigoletto, que es un bufón del duque de Mantua, o vemos a los Tres Mosqueteros, ¿no?, con las obras de Dumas, su extrapolación en el arte es similar. Jerome es uno de ellos, en la antigüedad griega. Influye tanto en la historia que el concepto de los pulgares hacia abajo, entendido como el asesinato, era todo lo contrario, era guardar el sable y salvar la vida del que estaba a punto de morir, pero hoy en día, ¿no?, base a cómo funcionan los museos, entendemos la historia de otra manera. El mismo año que Jerome pinta Polis Verso, Monet está haciendo impresiones del sol naciente. Esto que nos tiene que volver constantemente a revisar, el concepto lineal de la historia del arte, se cohabita, Valéry lo decía, es la naturaleza humana, o sea, hay que saber contar las historias debidamente y no generar una amalgama de confusión. No hay mejores ni peores porque en ambos casos son dos representantes de su tiempo. Jerome lo será desde el punto de vista de la gran burguesía y de un periodo absolutamente único. Y si creemos que dentro de los diferentes artistas hay conflictos y una falta de criterio, y digo porque esto es una hoja de ruta que tenemos en el equipo, a la hora de contar historias hay que contarlas bien. También podríamos acusar de falta de criterio, ¿no?, al pobre Mondrian, que en sus 23 años que va desde ese primer bodegón naturalista hasta el neoplasticismo, evidentemente ha ido titubeando con diferentes lenguajes. Por parte de los museos y por parte de las universidades y de la academia tiene que saber
cómo contar estas historias, cómo contar el concepto de la modernidad. El museo ahora mismo está inmerso en ese primer análisis que hemos podido hacer a través de Entreacto, también de Sota, ¿no?, sobre el concepto de qué es lo moderno. Nosotras nos preguntamos si Sorolla es moderno, o el mismo año que está pintando Guiar, un artista que ha viajado a París y ha conocido el impresionismo de primera mano, es moderno. A la hora de contar Guiar, ¿cómo podemos contar a Guiar siendo moderno si el moderno es Sorolla, ¿no?, aunque en este Sorolla que vemos en pantalla quizás sea el menos Sorolla de todos? Pero también Regoyos fue muy moderno, y Ghezala, por supuesto, también encarna la modernidad, y el más moderno a nivel internacional de todos es Zuloaga. Por lo cual, ¿cómo podemos explicar esto de una manera que sea amena, divertida, instructiva? Porque al final lo que busca un museo es generar esa riqueza. El paradigma, por lo menos en lo que yo tengo en mi cabeza ahora mismo encima de la mesa, es la figura de Adolfo Guiar. Pongo esta imagen que adquiere el museo en el año 24, el año de su fundación del Museo de Arte Moderno, que nos permite entender la estructura de un artista contemporáneo que pinta plein air, que viene de París, estar con Pissarro, con Degas, de conocer la absoluta modernidad, y que nos lo dona, ¿no? Tenemos aquí muchos documentos. Antes hablábamos de la Venus convertida en documento. Bajo mi punto de vista, Makart en Hamburgo ha sido convertido en documento, ¿no? O sea, lo que se criticaba por un momento, y tenemos que intentar caer en la cosificación como documento, como material de archivo, algunos elementos ¿no?, de arte bien representativos de una época. Pongo un vídeo del año 84, y ya para cerrar el círculo con Valérie, sobre la idea de la historiografía o la museografía, ¿no? Cómo, desde el punto de vista del montaje, ahí ven el cuadro, en el año 84 Javier González Durana hace un estudio mayúsculo y una gran exposición celebrada en el museo, en unas instalaciones. Me parece impecable, tanto la localización, el montaje, con todo lo que se hizo, que Miguel me contaba el otro día algunos aspectos del edificio. Y desde el 84 hasta el 2024 hemos visto que Guiar no ha sido defendido debidamente. Hay que hacer autocrítica, supongo, tanto por parte de Javier, por parte del museo, de los historiadores, también crítica por parte de otras instituciones. A nivel nacional no hay otro pintor, no solo en Euskadi, sino en España, que entienda el impresionismo como lo entiende Guiar, salvo Regoyos, y poco después Guinea. Y lo que vamos a ver aquí es un montaje hecho hace 40 años, y nosotros, a la hora de montar la exposición Sota, llegar a las mismas conclusiones. ¿Qué diferencia hay entre el Museo de Bellas Artes hace 40 años y ahora? Desde el punto de vista de montaje, tecnológicamente, estéticamente han cambiado las cosas, pero lo que ha cambiado, o lo que es la mirada, el relato y las historias que queremos contar, y queremos contar debidamente. Con esta larga presentación planteaba acercar a Artedra, a esa plataforma del conocimiento en la que actualmente está trabajando el museo. Es un proyecto muy ambicioso, porque al final es gestionar todo un patrimonio artístico, no solamente es mostrarlo, sino también es tratarlo, darlo a conocer, y al final hacer confluir en torno al objeto artístico los fondos documentales, la comunidad profesional, la sociedad en general y su retorno. ¿Cómo lo vamos a plantear? Aquí, en unas pocas pantallas que habíamos elegido, con alguna imagen muy ilustrativa de cómo el museo sale, ¿no?, esa burbuja de conocimiento, en el que lo que pretendemos, además de dar información, que esto es una cuestión yo que subrayo mucho, veíamos el cuadro del pintor noruego con una imagen y una ficha técnica. Eso es información. Los catálogos iniciales también tenían una imagen y una ficha técnica, pero ahora buscamos algo más, buscamos conocimiento, buscamos entender, buscamos comprender en qué contexto, en qué sociedad y en qué universo creativo se produce una determinada obra de arte. Generar ese grafo de conocimiento es el mayor reto, lo es también tecnológico, porque lo que se busca es conectar documentos, temas, conceptos, lugares, espacios, biografías, sensibilidades, llevarlo al plano del conocimiento, de la educación, de la difusión. Evidentemente, cuando empezamos el proyecto nos daba bastante vértigo, pero jugábamos con una pequeña ventaja, y es nuestra colección y el tratamiento histórico que se ha hecho de la misma. El museo ha sido infatigable desde su fundación. Todas las personas que nos han precedido, y seguramente intentaremos dejar un legado que nos recuerden debidamente como una continuidad y una mejora, estamos trabajando en un terreno abonado para poder mejorar lo que ha sido la
colección de colecciones, ¿no? Desde el punto de vista físico lo conocen muy bien, creo que nos estamos esmerando para dar muchas lecturas tanto a la colección como a las exposiciones temporales, pero desde el punto de vista virtual quizás no hemos sido tan afortunados. Por un lado tenemos en la base de datos a día de hoy ya 20.666. Me he quedado horrorizado al hacer esta revisión y ver que en el 2001 eran 6.500 obras, o sea que algo ha crecido el museo. Luego teníamos nuestra página web ya saturada, con una capacidad escogida de 2.189 obras, y luego surgió EMSIME, la plataforma del Gobierno vasco, en la que pudimos cargar 6.586. Pero realmente en esta primera fase, que es lo que vamos a brevemente abordar en la tarde de hoy, estaría la carga y la centralización en 3.326 obras, que son las que hemos ido estudiando en detalle para poder generar esas historias y esos relatos del museo en su versión digital o virtual, pero que si el museo o los profesionales estarían interesados, se podría llegar a aterrizar y plantear y plasmar de manera física. Estas son las cifras que manejamos hoy en día. Evidentemente, esos dibujos, hay varios fondos de Valerdi o de Alberto Arrue, que son 3.000 y 4.000, por lo cual, digamos, están los números un poco condicionados. Y a partir de esas cifras y de nuestra propia historia, que es lo que les paso a mostrar, cómo ha ido creciendo el museo, desde un primer registro, un inventario muy somero, un pequeño catálogo en el año 32, algo más ambicioso al trabajo del 32 de Plasencia, tenemos el de Crisanto Lasterra del año 69, en el que ya se habla de un trabajo descriptivo, ¿no? Así como el primero de los años 30 era una enumeración, en el segundo ya empieza a haber discurso y empieza a haber literatura. No será hasta el año 80 que se haga uno de arte moderno y contemporáneo, específicamente, con esas divisiones moderno, contemporáneo, es siempre tan peliagudas. Y no será, por diferentes motivos, fundamentalmente económicos y presupuestarios, no había ni siquiera un libro de inventario o uno de registro por falta de recursos, hasta que en el año 82, la década de los 80, que desde, no sé, los que somos más jóvenes lo miramos con auténtica fascinación por cómo entienden el museo, cómo el arrojo que tienen para incorporar obras a la colección y, en este caso, desde un punto de vista más interno, cómo hacen el primer gran inventario detallado siguiendo las famosas fichas ideadas por José María Navascués, que están, yo creo que en todos los museos de España. Había ejemplos del Museo Arqueológico, son prácticamente igual, ya ven por celdas, que nos permitió, cuando se pudo dar la transformación digital, esas fichas, más todo el material que se había ido asociando, ¿no? Las fotografías, las diapositivas, los hectacroms, carpetas de correspondencia, de facturas, de informes de restauración. He puesto esas dos pantallas para que se vean cómo los logos iban evolucionando, dando a entender que el museo a lo largo del tiempo ha ido nutriendo ese gran saco de conocimiento. Hasta el año 99, en el que se produce ya la conversión digital, no he encontrado ninguna imagen para lo que es el aterrizaje de nuestra colección en la página web, en una base de datos llamada Corpus, que luego tuvo en el 2011 una mejora, lo tiene en pantalla, con la famosa el sistema de información de museos de Euskadi, llamado EMSIME, que nos permite que es una base de datos, no es una página web, por lo cual tenemos ahí todo un universo cargado. Entonces, cuando empezamos este proceso de Arteder, lo que hicimos fue revisar toda esa información contenida, poniendo el foco en esas 3.000 primeras obras. Se ha revisado todo lo que se considera la ficha técnica, todos los aspectos uno a uno, todas las inscripciones y marcas se han mirado, se han transcrito, están absolutamente actualizadas. Se ha hecho una ficha de contexto, ¿no? Poniendo, digamos, tags muy claros para aquellos elementos que nos van a permitir ya crear esas primeras historias a un nivel más básico, que estamos relativamente familiarizadas en algunas páginas web o plataformas como, en este caso, el Museo del Prado. Esa ficha de contexto, ese facetado, es por si se quiere hacer una búsqueda por soporte, por técnica, por autor, que el museo tenga esa herramienta, pero donde nos hemos hecho verdaderamente poderosos es en esta ficha contextual que nos va a permitir, gracias a la inteligencia artificial, por así decirlo, no generativa que hablábamos antes, sino en base a algoritmos, aunque es, digamos, tecnológicamente soportada, ha sido una persona, en este caso John Subinas, el que ha ido haciendo los descriptores de esas 3.000, casi 3.500 obras. En el caso de personas y lugares es evidente, en los descriptores generales van desde las emociones hasta el estilo y la escuela. Esto que nos ha permitido, pasa una serie de
de obras de nuestra, yo creo que amplia y a veces poco conocida colección, desde monedas romanas, figuras itálicas, tablas flamencas. Hay que dedicar mucha atención y tener unos conocimientos de iconografía y una sensibilidad especial y aparte una lectura de todos los materiales existentes para poder hacer todo este tagueado que nos va a permitir, y voy a seguir pasando y perdonen que no les permita, pero bueno, ya ven que lo que es el escáner de la obra es muy completo, sean pinturas, sea obra de alta época, sea grabado, o sea, ya que está Miquel Bilbao por aquí, a que le debemos mucho, carteles y afiches de la colección, que es en gran número. La parte más narrativa y figurativa tiene, digamos, un fácil etiquetado, bueno, costoso, pero entendible, pero también en el ámbito del arte informalista o de la arte contemporáneo también se ha producido. Se ha producido un primer acercamiento, porque luego entre el equipo curatorial, el uso, se va afinando, se va completando, se va corrigiendo. Entonces, esto lo que nos permite es hacer una colección en historias. Esa historia de la colección pasa a ser una colección en historias. ¿Por qué? Porque ahora, si buscamos rapto, ya nos da una primera secuencia, una primera galería. Si buscaríamos violación, porque es evidentemente el enmascaramiento de muchas de estas escenas, también nos lo daría. Maternidad, abanicos, puentes, oficios, sacrificio. Si hay una necesidad especial por interés, por gusto, por preferencia, por trabajo, la herramienta nos lo va a poder dibujar. Aquí vemos insectos, por ejemplo, de una manera un poco más estética, o también esas emociones o esos impulsos, como en este caso el deseo. Muchas veces nos preguntamos, John, ¿qué has visto aquí para hablar de deseo? Pues bueno, se ha leído el comentario de un especialista y una especialista y ha conseguido interpretarlo. Pero también hay serie y conjuntos, vamos a poder sacar y aflorar el programa EMAC de incorporación de mujeres artistas, los fondos específicos, en este caso el Fondo Baquedano, y revisando también en esa ficha científica las procedencias, las exposiciones de bibliografía, ya hemos tenido unos primeros resultados dentro de la colección de arte japonés. Hemos tenido la fortuna, aparte de poder presentar a José de Palacio, también podemos presentar a Louis Gonset, que es junto a Samuel Bing el introductor del japonismo en Europa, con esa famosa publicación del Ars japonés, en la que este veedor de saque de la colección pues, aparece reproducido cuando se quiere explicar al público europeo y occidental lo que son los netchukes. También de la colección de José Palacio, anteriormente teníamos estas referencias, pero ahora ya sabemos que pertenece a los hermanos Goncourt, este bello vaso en forma de flor de loto. También nuevas atribuciones nos han permitido en este proceso de normalización, estudio e investigación, y en otros aspectos, aparte de este trabajo específico, los propios trabajos de investigación del equipo curatorial, sobre todo los informes que se vienen realizando durante los ingresos en el 2017 o en las exposiciones temporales con la de Sota, nos va a permitir que estas líneas de procedencia que veis en azul, que ven en azul, puedan ser ampliadas tras los nuevos datos sobre la adquisición de Zuloaga en Durán-Ruel, el cuadro para Ramón de la Sota. Con esta imagen tan ilustrativa y tan de TED Talk y tan de estos universos, digamos, de difusión, lo que vamos a sacar es 3 universos de imágenes, documentos y textos que el museo tenía. No ha habido que hacer un trabajo de documentación. Esta partida ya existía. Lo que hay que hacer es aflorarla, normalizarla y hacerla transversal, que se entienda entre las diferentes voces. Si estamos hablando de un artista, evidentemente la estructura va a facilitar que ese artista se entienda con los materiales de biblioteca, de archivo y de otros espacios, pero inicialmente lo que ha habido que hacer ha sido un trabajo muy potente en el que estamos metidos de una campaña de, iba a decir, refotografiar en algunos casos. Se ha lanzado el fotografiado masivo de la colección, evidentemente en estándares de alta calidad, pero también con la trasera, con marco, con materiales actualizados en esta galería de imágenes de radiografías, luz rasante, infrarrojos, ultravioleta. Todo esto va a estar asociado al mismo objeto artístico. Luego también imágenes históricas. Aquí hemos puesto una imagen de una obra que tiene, digamos, todo ese contenido, que la máquina, vamos a decir en términos, digamos, del siglo XIX, la herramienta nos va a permitir asociar de un plumazo gracias a todo ese trabajo previo del equipo y de las personas que conforman el museo.
Y bueno, esa familia ampliada, ¿no?, de profesionales y de colaboradores. El Manding en la residencia de Laureano de Jado, en una fotografía antigua, en la Sala Jado, durante sus montajes en el Museo Primitivos, pero también más actuales, hasta su reciente participación en la exposición relacionada con las obras restauradas por la Fundación Iberdrola, que hoy tan amablemente nos acoge. La fotografía de las traseras, el dibujo subyacente, ultravioleta, como les decía, y la radiografía, revisión de las procedencias, ¿no? Se ve que está todo normalizado y toda esa documentación asociada a, bueno, pues desde cuando fue del Marqués de Salamanca, a la carta en la que Friedlander nos dice que no es una obra del Bosco, sino que es una obra de Manding. O sea, todo ese universo va a estar incorporado porque es un trabajo que ya está hecho. Lo que se hace es dar a la herramienta todas las carreteras necesarias para que esos vehículos coincidan. Si en la biblioteca hay un libro de Manding, si en el archivo hay documentos de Manding, si en la fototeca hay fotografías del Manding y en la base de datos hay información sobre el Manding, lo que hacemos es, asociarla y complementarla. Para eso, ¿qué hemos hecho? Evidentemente, el núcleo más fuerte es la base de datos de la colección del museo, pero también hay otro proyecto histórico y pionero en el museo, como es la base de datos Arteder, a la que esta nueva plataforma le debe su nombre, que es la base de datos de artistas del País Vasco, que va a exportar toda esa riqueza biográfica, ¿no?, de exposiciones temporales, colectivas, dentro, bueno, hablamos de Manding, pero si hablamos de Elena Mendizábal o de Mavi Revuelta, pues vamos a tener toda esa información específica de la autora, no solamente de las obras que tiene en el museo, sino de toda esa información que tenemos de ella, de Maripaz Jiménez, que seguro que muchos y muchas de ustedes conocen de primera mano. Pero también se va a dar la mano con los fondos bibliográficos, con la propia biblioteca, con el OPAC, para en ese planteamiento que hagamos de esas historias, según vayamos disfrutando la visita, nos puede interesar su biografía, el comentario de la obra, la procedencia de la obra, bibliografía sobre el artista, su currículum, ¿no?, de exposiciones colectivas. Vamos a tener documentos, cartas, fotografías, todo eso recogido, gracias también a la participación del archivo del museo. Cada vez tenemos más fondos tanto lo vemos en las actas de la propia institución, catálogos de época, fotografías y la correspondencia, que siempre aporta tanto, pero también tenemos muchos fondos privados, tanto de artistas de principios del siglo XX, como de críticos y de historiadores, como la reciente incorporación del Fondo de Xavier Sáez de Gorbea, que estamos estudiando de una manera pormenorizada. Todos estos fondos están tratados técnicamente, todas sus bibliotecas, todos sus archivos, toda su documentación, se incorporan de una manera también automatizada. Aquí vemos en esas líneas de trabajo que llevamos varios años cómo se está digitalizando, inventariando, cargando información muy valiosa que tiene una figura como Xavier Sáez de Gorbea, que tiene muchos elementos, folletos, papillones de artistas que ni siquiera muchas veces los propios artistas tienen, incluso fotografías de sus propias exposiciones que muchos artistas casi ni recuerdan y que ahora en ese concepto, ¿no?, unitario vamos a poder disfrutar si así lo deseamos. Otra parte muy importante es la parte de fotografía. Xavier tenía casi 60.000 diapositivas y también se están dando un tratamiento técnico, se están digitalizando de tal manera que vamos a poder incorporar ese planteamiento coral que creemos que va a ser un auténtico reto, pero también un auténtico gusto tanto para la ciudadanía en general como para los propios profesionales. Vemos, bueno, a Xavier le conocemos bien y tenía fotografías no solamente de espacios de arte, sino también de espacios públicos y también de publicaciones. Los tratamientos técnicos, no vamos a entrar aquí en esos detalles que ya son muy áridos, son de la más absoluta, estándares de calidad, hechas con empresas muy solventes, con un proceso de la ley de contratación que al final es muy latoso, pero que nos permite contar con las mejores empresas y conseguir que todo este universo que ya en el tiempo y en el espacio se va dilatando, poder llegar en las mejores condiciones a su presentación, insisto, virtual. Aquí se ve un poco el resumen y ya voy finalizando. Ese proyecto digital que integra en relación el patrimonio artístico, cultural y documental del museo, la colección, los artistas, referencias bibliográficas, archivo histórico.
Tenemos las publicaciones, exposiciones, actividades, multimedia, historias, voces. También estamos con un elenco de profesionales realizando nuevas voces de una gran enciclopedia, porque hay muchos términos, muchos temas que tenemos que desarrollar, la historia de las galerías en Euskadi, de agentes importantes dentro de la cultura y del patrimonio y la política. Hemos pedido tanto a colaboradores ya históricos del museo y especialistas en determinados artistas. Hemos contactado también con compañeros y compañeras profesionales de la Universidad del País Vasco. Estamos intentando en esta fase 1 dar una primera cabida a las grandes entradas y voces que tienen que estar presentes en ese universo que nos lleva a explorar hasta que el visitante desee finalizar esa visita. No se le va a expulsar, no se va a acabar, siempre va a haber un motivo para seguir continuando. Y también se van a desarrollar, aparte de esa enciclopedia y de esas historias naturales que surgen, ¿no?, de esa comprensión sobre el objeto, también se van a alimentar con historias más curatoriales, más pensadas, más a veces relacionadas con los proyectos expositivos, pero sin ser la ficha de la exposición, sino aterrizar. Ya estamos hablando también con algunos de las comisarias y comisarios del museo para ver cómo cosas que no se han solventado en la parte ni siquiera editorial ni en la parte física se pueden solventar perfectamente en el ámbito digital. Y con esto espero no haberles agotado mucho, porque al final ya sabemos que es un tema casi incluso muy técnico. Simplemente pues eso, agradecer esta oportunidad y además trasladar, si no hay preguntas, por lo menos que haya sugerencias para aquellas historias que creen que el museo tiene que atender o tiene que contar. Muchas gracias. Rachel León. Hola, muchas gracias por la conferencia. A vosotros. Y quería saber un poco la opinión, o sea, al tener esta iniciativa de digitalizar tantas obras, si, igual repitiendo lo que decíamos de que se cae un poco la documentación, ¿no? En esa erudición que echa a perder un poco la experiencia estética. Y no sé si igual había alguna iniciativa de cara a divulgarlo orientado un poco como los formatos de las redes sociales, con algún tipo de charla o de vídeos que puedan penetrar en las obras de una manera más estética. Dentro de este gracias por la pregunta, la verdad es que es muy pertinente, porque se me ha olvidado mencionar que todo el contenido multimedia también va a estar asociado. Evidentemente las redes sociales son una gran oportunidad, también es un talón de Aquiles, porque una red social si no funciona a veces incluso es presuntuoso, lo veíamos con estos hashtags. La parte multimedia cada vez va cogiendo más aumento. Es verdad que en BBK-TEAC ya estábamos fabricando píldoras que van a estar asociados a los artistas y a las obras, y evidentemente, no lo he mencionado, pero todas las tesis, los estudios, los boletines, cosas más píldoras, cosas más ¿no?, de lo particular a lo más profundo, ¿no?, va a estar disponible. Va a ser el usuario, la usuaria la que decida qué grado de profundidad quiera penetrar. Nosotros estamos hablando en la plataforma digital, claro, esto está asociado a una página web con su ticketing, con su home. Claro, hablamos del doble eje, la persona que va a nadar en la superficie y que quiere quedarse solamente en una cuestión de horarios y qué producción tenemos o qué proyectos tenemos, qué actividades, y luego la persona que quiera bucear y profundizar, ¿no?, porque tiene un interés particular muchas veces en algunos temas que pueden ser de actualidad o pueden ser históricos. Así que por nuestra parte, con todo lo que hacemos, todos los contenidos, yo creo que además esto es una idea fuerza que tiene el proyecto, nuestra manera de trabajar. No tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar para hacer esta plataforma, sino que nuestra manera de trabajar es la que realmente va a construir esta aventura, de la que de momento no sabes si saldremos bien parados o no. Yo estoy expectante el día que lancemos. Lo primero que voy a hacer, Miguel, es mirar, preguntar arte vasco, porque recuerdo hace ya casi 20 y pico años la gran debate que había sobre si existe un arte vasco o no, y como nosotros no hemos sido capaces de resolverlo, vamos a pedirle al final a la herramienta a ver si nos echa un cable, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Darles las gracias porque menudo trabajazo, y para la gente que tenga realmente interés en profundizar es una herramienta de primer orden.
Hay un montón de preguntas que me gustaría hacerle, pero me voy a ceñir a una que pueda ser de interés general y no técnico, y es la de la labor de conservación del material documental por parte del museo también le exige una política de acceso. Desde el momento que se digitalizan todos los fondos, el acceso presencial al documento original deja de ser necesario. Esta plataforma va a servir también para que quien pretenda acceder al documento original pueda hacerlo de una manera mucho más responsable, más preparada y más cabal. Tengo alguna noticia, una referencia de que algunas instituciones, para garantizar y favorecer ese acceso, exigen al solicitante de acceso real, al documento real, que presente toda una serie de documentaciones a propósito del documento real que ya están en la web, de tal manera que quien realmente se vaya a presentar allí a solicitar en presencia la consulta del documento demuestre un genuino y verdadero interés precisamente para eso, ¿no? Para favorecer la conservación en el largo plazo. ¿Se piensa que esta herramienta pueda servir también para eso? Si no sirve para eso, habremos hecho mal nuestro trabajo. Evidentemente, la accesibilidad de la documentación está por encima de toda de la información, está por encima de todas las líneas de trabajo. El poder ser transparentes desde el punto de vista artístico, para nosotros es nuestra misión. O sea, todos los días nos levantamos para poder hacer accesible a la ciudadanía, ¿no?, toda esta riqueza. Evidentemente, nada sustituye al apartado físico. Si el investigador o la persona investigadora desea ver el objeto, ¿no?, original, va a poder tener acceso. Yo creo, vamos, no hace falta ser además un ultra profesional. El museo en eso siempre ha sido una institución muy accesible y se ha dado cabida a oportunidades de poder ver obras que habitualmente no están expuestas, pero que a lo mejor, si en nuestro día a día se puede, se permite el acceso, faltaría más. Desde luego, los que tienen que estar un poco más contentos son los compañeros y las compañeras del Departamento de Restauración, Conservación y Archivo, porque evidentemente todo lo que no sea manipular los originales pues redunda en su conservación. Pues nada. A ver, yo voy a decir una cosa. Las personas ya que tenemos cierta edad y no vamos a trabajar tanto con tanto ordenador, el nuevo museo nos van a sacar todos los fondos y vamos a ver todo eso que se esconde ahí. Y vamos a tener oportunidad de ir en directo. Como tú eres una persona, aparte, muy observadora y muy fiel al museo, habrás detectado que la colección permanente y las políticas que tiene el museo de rotación y de proyectos cada vez son no solamente más heterogéneos, sino que más versátiles. Yo creo que lo que venimos haciendo en los últimos 4 o 5 años a nivel de rotación y posibilidades de obras, claro, porque al final estos discursos narrativos, estas nuevas historias que, digamos, dinamitan la presentación convencional, ¿no?, de una colección, digamos, enciclopedia cronológica, en la que es muy difícil pelearle un metro lineal a una obra de Zurbarán, por así decirlo, lo que permite estos nuevos proyectos es que aparezca esa colección y esa variedad. Y yo creo que ahora mismo estamos haciendo un gran esfuerzo, pero lo seguiremos haciendo. Yo conozco en Chantilly, hay un palacio, Sí, no, Museo Conde. Un rey de los de Orleans, Anjou y todo, y dejó toda la obra y están los cuadros hasta el techo. Y dijo que no se movieran, porque si se movían, no los donaba. Sí, claro, lo sabemos porque tiene un pastor vasco de Rosa Boner que no podemos ver. Que nos gusta, todo lo que hay, que tenemos unos fondos ahí, que es una maravilla. Y en cualquier caso, si los quieres ver, nos pides audiencia, te los enseñamos. Claro. ¿Vale? Vale, yo me quedo tranquilo con tanto que creer. Venga, muchas gracias. Nada.